Ya, el ciclo menstrual parecería que fuera algo muy complicado y que tenga muchas hormonas, que sí lo es, pero si es que se va viendo como que una por una se vuelve un poco más. No es tan complicado. Seguramente todos hemos visto una tabla como esta en lo que nos indica como tal el ciclo menstrual. Inicia desde el día 1, termina en el día 28, tiene la menstruación, la fase proliferativa y una fase secretora, pero no sabemos qué es cada una. Y en el video pues voy a tratar de explicar qué significa cada una y qué sucede en cada una de estas fases y cuándo es más probable que ocurran los embarazos o las fertilizaciones. Entonces, para iniciar, ¿qué es el ciclo menstrual? Como lo dice el nombre, es un ciclo, es un proceso en el que hay actividad tisular, muchos tejidos se activan. ¿Para qué? Principalmente para preparar, tener un ambiente adecuado, que es el útero, para la fertilización de un nuevo óvulo o para la implantación del embrión como tal. Entonces, como que el cuerpo se antepone a que pueda ocurrir esta situación. Por eso es que se da todo el ciclo menstrual. Hay varias fases y ocurren tanto en el ovario como en el útero y ocurren simultáneamente. Eso tal vez es un poco difícil de entender, como que ocurren al mismo tiempo, las dos cosas. En el ovario tenemos dos fases, una fase folicular y una fase lútea, y ya voy a explicar cada una. La fase folicular, que sí se ha escuchado siempre el término folicular y lúteo, la fase folicular siempre va desde el primer día de la menstruación hasta el día 14 aproximadamente, la fase folicular. Y la fase lútea va desde el día 14 hasta el día de la próxima menstruación. Entonces esto es folicular y esto es fase lútea. Pero ya ahorita digo qué significa cada una. Y esto pasa en el ovario. Y al mismo tiempo está pasando otras cosas en el endometrio o en la capa más interna del útero. Aquí está pasando la menstruación o la descamación como tal, una fase proliferativa y una fase secretora, que esto sí está acá. Menstruación, la proliferativa y una fase secretora, que se distribuye pues de la forma en la que aparece en el dibujo. Entonces, un ciclo regular pues tiene de 28 a 35 días normalmente y los ciclos duran menor a 7 días aproximadamente, de 7 a 9 días. Hay, como ven aquí, estas son todas las hormonas que intervienen en el proceso, no son tantas. Encontramos estas dos hormonas, que es la FSH y la LH. Estas dos hormonas provienen de la adenohipófisis. La adenohipófisis pues secreta muchas más, pero esas son las que nos interesan ahora. Tenemos del hipotálamo, viene nuestra primera hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que es esta de aquí. Tiene un efecto positivo para la producción de LH y FSH en la adenohipófisis o pituitaria anterior. Se producen estas, van hacia los ovarios y en los ovarios se producen todas estas hormonas, los estrógenos, progesteronas, inhibinas y activinas. Entonces, y luego estas van a tener un feedback tanto como positivo o negativo a diferentes niveles, hipotálamo, en la misma glándula pituitaria. Pero ya vamos a ver eso. Entonces, la primera hormona, ahorita como de forma general, la primera hormona, que es la FSH o la folículo estimulante, se va a trabajar principalmente en el desarrollo folicular y en la maduración del óvulo, de forma general. Ahora, la LH es la encargada de la ovulación. Acá arriba, ¿se acuerdan que dije hasta el día 14 todo esto era fase folicular y esto era lútea? Aquí en el día 14, debido a la LH, es que hay la ovulación y por lo tanto se convierte en fase lútea. Pero ya explico ahora qué es eso. Solo que la LH causa la ovulación, es lo importante. Luego vienen los estrógenos, que el más importante es el estradiol,
y se producen principalmente en las células de la granulosa. ¿Qué son las células de la granulosa de forma general para que se pueda entender? Em, noso- bueno, el embrión tiene estas células germinales primordiales que viajan hacia las gónadas del embrión y alrededor del tercer mes, estas ovogonias, que se las conoce como tal, se encuentran así en cúmulos y por fuera hay una capa de células epiteliales planas. Todo esto se conoce como folículo primordial, que le traté de hacer como un resumen acá. Todo esto se conoce como folículo primordial. Estos folículos primordiales van a tener una división mitótica y van a llegar hasta la profase. En la profase se van a detener y ahí se van a llamar ovocitos primarios. Se detienen en profase y ahí se llama esta fase diploteno o fase de reposo. Una vez que la mujer llega hacia la pubertad, hay algunas que mueren y otras que pasan a la siguiente fase, que se llaman la fase antral o en la fase que hay líquido. Bueno, no me voy a meter a embriología, pero en la fase antral los folículos se llenan de líquido y las células foliculares, las células foliculares o planas, cambian su estructura a células cúbicas. Y estas células cúbicas se llaman células de la granulosa. Y aquí es cuando ya se lo conoce como folículo primario. Cuando las células de la granulosa proliferan y hay 6, 7 capas más, y vienen las capas de la teca y todo eso, ya se llama folículo secundario. Entonces, saber esto, la transición de células planas a células cúbicas se las llama ahora como células de la granulosa. Y estas células son las que van a producir los estrógenos, ¿ya? Y se encargan principalmente del crecimiento endometrial, que es diferente a la maduración endometrial. Y ya voy a explicar eso también. Luego vienen los progestágenos o la más representativa, la progesterona, que es esta de aquí. Y de igual forma se secreta de la granulosa, pero ahora de las células del cuerpo lúteo, ¿ya? Hasta los 3 meses hasta los 3 meses o 12 semanas, 3, 4 meses. Porque a partir de este tiempo es producida la progesterona por la placenta, pero hasta entonces es por las células del cuerpo lúteo, las células de la granulosa del cuerpo lúteo. Tiene muchos efectos que ya vamos a ver cada uno. Entonces, ya regresamos a este gráfico, pero más o menos de esta forma es como se combinan todas las fases. Aquí están las del ovario y aquí están las del útero, las tres que se mencionó. Y pues la folicular y la lútea que se mencionaron del ovario. Entonces, vamos con la primera. La primera es la fase folicular. Como dije, va desde el día 1 hasta el día 14, que dura aproximadamente pues 2 semanas. Y como dije de forma general, lo que se encarga es de la maduración de los folículos. Lo que acabé de hablar de cómo se formaban los folículos, esos se encuentran dentro del ovario y la FSH hace que estos folículos maduren, ¿ya? De primario a secundario y todo eso. Todo este proceso está controlado por la FSH, como ya dije, desarrolla los folículos y de todos los folículos selecciona unos 15 a unos 20. Y de todos estos, solo uno es el que se va a poder convertir en un ovocito, que es el que tenga más receptores para FSH. Y el resto de los 15 o 20 que seleccione son degenerados y esos ya no se utilizan en el proceso. Entonces, mientras está madurando este folículo seleccionado, hay producción de ciertas hormonas, que las dos son importantes. Está el estradiol o los estrógenos y la inhibina A. La inhibina, a ver, primero los estrógenos. Lo que se encargan los estrógenos es de disminuir la densidad de las secreciones para permitir el paso de los espermatozoides.
Y lo más importante es que aumenta las secreciones de LH. La LH, si se acuerdan, era la encargada de producir la ovulación, que es lo que necesitamos. Entonces, esta LH causa un feedback positivo. Hace esto. Viene y aumenta la producción de más LH. ¿Sí? Ya. Eso. Y por otro lado está la inhibina A. ¿Para qué sirve la inhibina A? Inhibe la producción de FSH. Esto de acuerdo a en qué porción de la fase folicular está. Al inicio de la fase folicular solo tenemos la activación de los estrógenos y la inhibina recién se está elevando. A medida que se está acabando la fase folicular es que aumenta la inhibina. ¿Para qué? Para inhibir la FSH. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la FSH era la encargada de seleccionar los folículos y solo necesitamos uno. Entonces no es necesaria más FSH. Por eso es que la inhibina A al final, bueno, el intermedio a la finalización de la fase folicular, es que se secreta y se encuentra más abundante para inhibir FSH y para inhibir la selección de otro folículo. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos esta elevada secreción de LH, aumenta el feedback positivo y hay en el medio del ciclo hay este pico de LH. Este pico de LH es lo que le da el final a la fase folicular. ¿Y qué hace la LH? Produce más división meiótica, ayuda a la producción de la progesterona, que no es la principal encargada, como ya vimos arriba, y esto es lo más importante. Ayuda en la ruptura del folículo que se seleccionó y esto causa la ovulación. Esta ruptura del folículo, que es esta de acá, este es el folículo, esta es la ruptura del folículo y esta es la salida del ovocito. Entonces, estos restos que quedan acá, que principalmente es pues las células de la granulosa, las células de la teca interna, se vascularizan y le da un pigmento amarillo. Esto se conoce como cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el principal encargado de la producción de progesterona hasta los 3-4 meses. Ya, entonces esa es la fase folicular, ahora viene la fase lútea. La fase lútea pues viene a partir del día 14 hasta el día 28 o hasta que inicie la próxima menstruación. Como ya se rompió acá el folículo y se libera como tal el ovocito ya, esto se considera ya la ovulación. Entonces, este ovocito va a migrar desde las fimbrias, que es la parte más externa de las trompas de falopio, desde las fimbrias hacia el tubo uterino, las trompas de falopio, que dura aproximadamente 3 días, esa transición. Y una vez que haya fecundado, desde las trompas hacia el útero, bueno, desde las trompas hacia el útero son igual, 3-4 días. Entonces, y la ovulación es la principal fecha o el periodo de fertilización y de embarazos. La principal hormona que venía del cuerpo lúteo o de la granulosa del cuerpo lúteo es la progesterona, que es esta de acá. ¿Para qué nos va a ayudar? Para la maduración del endometrio, para hacer un feedback, inhibir la secreción de LH, para bajar la LH, porque se acuerdan que terminó en un pico, bajar la LH y hacer más densas las secreciones. Ya, eso. Y ahora hay dos escenarios. Una vez que ya pasó todo esto, ya hubo la ovulación. ¿Pasa la concepción o no hay la concepción? Si llega el espermatozoide y se une o si no se une. Si es que no hay la concepción, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo hasta los 9 días aproximadamente y de ahí se degenera. Se degenera y se transforma en el cuerpo albicans. Por lo tanto, ya no hay producción de LH, bajan los niveles de progesterona y los bajos niveles de progesterona es lo que causa la próxima menstruación.
y bajan los niveles de estrógeno también, que es lo que le da un feedback negativo a la pituitaria para que haya nueva producción de la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces, si es que no hay concepción, es como que el cuerpo solito se prepara para otra vez iniciar el proceso. Otra vez menstrua y otra vez prepara todas las hormonas para liberarlas. Pero si es que la concepción ocurre, hay la secreción de esta nueva hormona que es la HCG, la coriónica humana, que es la que se detecta en las pruebas de embarazo y es lo que permite salvar al cuerpo lúteo. Bueno, ese es otro tema. Y esas serían las dos partes de la fase ovárica. Tenemos aquí la fase folicular, la fase lútea, el día 14, que es en donde es el pico de la LH, y el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans y la degradación de los cuerpos. Ahora tenemos las de el endometrio, que son 3 y son rápidas. Entonces, la menstruación, que es el desprendimiento de la capa más externa del endometrio. Tienes la capa funcional y la capa estructural. Entonces, la menstruación inicia el día 1 de la fase folicular. Entonces, aquí tenemos nuestra día 0 de la fase folicular. Y aquí inicia la menstruación, al mismo tiempo que inicia la menstruación, inicia la fase folicular. ¿Y por qué se da la menstruación? Justo en lo que termina acá. Como ya no hay cuerpo lúteo, ya no hay producción de progesterona. La caída de la progesterona produce la menstruación. Entonces, eso es lo que causa. No hay progesterona, causa la menstruación. ¿Y por qué se da la menstruación? Se constriñen las arterias espirales, el endometrio muere por apoptosis y hay una contracción uterina que hace que salga la capa funcional del endometrio. Esto dura aproximadamente de 3 a 8 días y una pérdida normal de sangre es menor a 80 mililitros. También se pierde el ovocito en el sangrado, es importante. Por eso a veces suelen aparecer como masas dentro de la menstruación. Esa es la fase de la menstruación. Y ahí viene la parte proliferativa, que es esta parte de aquí, que va hacia antes del día 14, o sea, antes de la ovulación. La fase proliferativa es el crecimiento del endometrio. Por el mismo hecho de que en la menstruación se pierde una parte de endometrio, los estrógenos, que es lo que había dicho al inicio, es la encargada del crecimiento endometrial. A base de la capa estructural que está abajo, comienza a crecer la capa funcional nueva para desecharla nuevamente en la próxima menstruación. Eso. Y finalmente tenemos la fase secretora, que es esta de acá, que es a partir de los 14 días, o sea, después de la ovulación, en la que se prepara tanto glándulas como los vasos espirales para esperar la implantación del embrión. Y todo esto, la parte de la fase secretoria, es gracias a la progesterona. Aumentan las secreciones y aumenta la tortuosidad de las glándulas del endometrio. Eso sería entonces. Si hablamos, entonces la fase proliferativa sería como tal la fase de crecimiento del endometrio y la fase secretora es lo que se refiere a la maduración del endometrio. La fase proliferativa encargada por estrógenos y la fase secretora o la maduración encargada por la progesterona, que prepara al endometrio para una implantación nueva. Rápido, otros como conceptos. El hecho de amenorrea es que no exista la menstruación, hay primaria, secundaria. Primaria es cuando no hay menarquia y secundaria es cuando hacen falta al menos 3 ciclos o 3 meses en los que no hay menstruación. Un sangrado grave son más de 80 mililitros, prolongado más de 8 días, infrecuente más de 38 días y frecuente menor a 24 días.
Y eso sería todo el proceso de la menstruación. Gracias.